Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, licenciado. Buenos días, maestro. ¿Me escuchan ahí? Sí, Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan, compañeros? Buenos días, sí, maestro. profe. Sí, claro, claro. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, ¿Sí, me escuchan? maestro, claro y Ah, fuerte. perfecto, perfecto. Teníamos aquí un pequeño problema técnico, pero qué bueno que ya estamos con ustedes. Pues muy buenos días, Ali, Jonathan, Carlos, demás compañeros que nos acompañan. Pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad todavía de ahondar más en nuestra materia que nos atañe. Podemos nosotros hacer referencia que el derecho mercantil, ya habíamos hecho referencia de ello, vela por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y, y, este, y establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como lo es la protección de los consumidores, del sistema financiero, en particular se encuentra fuertemente vigilado, dadas las enormes sumas de dinero que moviliza. Entonces, eh, podemos también señalar que la rama del derecho que tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas, entre ellas y su cliente, entre los vendedores, entre los compradores, incluso con los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. En variantes del derecho como el anglosajón, sin embargo, este derecho tiene un enfoque unido, sino que consiste en distintas parcelas legales que no tienen una relación estrecha entre sí, como sí ocurre con el derecho mercantil. Y hacíamos alusión, aquí nuestros compañeros que nos han seguido, esa diferencia, incluso esa duda, si el derecho mercantil tiene relación con el derecho civil, incluso con el derecho privado y público, y como lo hemos manifestado ya en diversas también clases, también el Estado en su ente público también funciona como ente particular, porque puede darse el caso de que efectivamente Ali Muñoz, que representa al gobierno federal, puede realizar contratos con particulares para los efectos de el Estado pueda realizar compras, incluso algunas ventas. Si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, el día, en estas fin de semana, ya el gobierno federal pone a la venta las vacunas contra el COVID. Entonces, es obvio que no realiza una venta a granel, porque, bueno, pues no funciona de esta manera por parte del Estado, es decir, no se dedica propiamente a esta actividad comercial, pero sí lo hace con el ánimo de que pueda cubrir una necesidad, como es el caso de la educación, que también a través de particulares concede esa facultad para que los particulares puedan explotar alguna actividad. En este sentido, es obvio que
en tales casos, el Estado funciona como concesionario, ¿verdad? Para poner al público esas necesidades. Para este efecto, también habíamos hecho referencia que las características del derecho mercantil, pues, entre otras, se considera que es un derecho profesional, es decir, atañe al oficio específico de un sector profesional, el comercial y empresarial, ¿sí? Ya habíamos hecho alusión también aquí con nuestros compañeros, clases pasadas, que es individualista, pues, no suele considerar las transacciones en que intervienen los poderes públicos, sino que se centra en el derecho privado. Es consuetudinario, ya que se basa en la tradición comercial de los países. Y ya habíamos hecho también alusión que ese derecho consuetudinario, ¿sí? Habíamos hecho algunos ejemplos respecto de que si una empresa se constituía, por ejemplo, en el caso de México, pues inmediatamente se veían forzadas las partes a, en ese sentido, dado el lugar donde se iba a realizar esta actividad comercial, que se ceñían a, a esas reglas legales del país donde se estuviera realizando esa actividad comercial, pero también hacíamos referencias que no obstante esa circunstancia, pues era atinente que esos particulares, esos comerciantes, tuvieran la necesidad de citar, de señalar el motivo de la venta, las compras y las ventas, los lugares donde se iba a realizar, y es decir, una serie de requisitos muy importantes que no diesen duda a una ventaja o desventaja respecto del consumidor, del cliente, del comerciante, y que todo era necesario que ustedes tuvieran que señalar en ese contrato. Porque pues es obvio que en un mundo tan global en el que actualmente vivimos, se realizan actos de comercio ya no necesaria o personalmente, ¿no? Es decir, aquí está Elizabeth, nos está viendo a través de este medio tecnológico, saca su iPad, saca su celular y efectivamente está realizando una compra-venta de algún servicio, de algún objeto, y que inmediatamente ella da cuenta a través de esa compra-venta, le abona a la cuenta del vendedor. Entonces, así las cosas, estamos en un mundo moderno, en un mundo global, en donde ya no es necesario que Elizabeth se traslade a Japón, al Oriente, a Sudamérica para realizar un acto de comercio, sino que desde ahorita, en este momento, terminando la clase, tiene alguna necesidad, desea comprar a través de Shein algún producto, alguna ropa, algunos tenis, bueno, pues esto es necesariamente que esta característica de este derecho consuetudinario, pues prácticamente va a la vanguardia. El COVID, pues lo único bueno que trajo fue esto, ¿no? La tecnología que puso al alcance de más servidores este medio para efectivamente ser un medio útil para todas las personas que pudiesen tener alguna necesidad. El día de hoy estamos aquí tomando esta clase, pero no solamente eso, sino que podemos tener alguna reunión, ¿sí? Y en ese sentido, pues hemos avanzado mucho en ese sentido. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? También habíamos hecho referencia que además también es progresivo, pues se actualiza conforme cambian las condiciones del ejercicio comercial. Y esto pues es obvio en el entendido de que ya habíamos hecho también referencia de las nuevas políticas que ahora los gobiernos ponen a la vista de sus servidores, incluso de particulares que se me ocurre ahorita decirle a Jonathan que pues va a tener
la necesidad de trabajar a través de su casa, pero el ente público privado tiene la obligación de ponerle medios tecnológicos, computadora, internet, tiene que tener un lugar adecuado para realizar estas actividades y así las cosas en este sentido. Entonces, respecto de estas circunstancias, de estas políticas, evidentemente que se harán ya de manera muy formalizada, porque ya hay proyectos de ley en donde necesariamente se van a tener que atender estas circunstancias. Y no obstante que en el Congreso, en los congresos, particularmente en la Cámara de Diputados, se envió una iniciativa de ley a razón de esta circunstancia, donde el periodo laboral de 48 horas va a bajar a 40 horas. Ya hacía alusión por allí un particular, ¿sí? Que pues esto traería graves efectos, graves repercusiones, consecuencias a la economía del país, porque dado las crisis, las situaciones de riesgo que hay, porque pues efectivamente no hay una actividad comercial como quisiéramos, pero bueno, creo que estamos poco mejor a razón de otros países, pero también el hecho de que esa actividad se vea mermada en 8 horas a la semana, sí repercutiría y tendría un efecto muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos desde los niños, ¿no? Que van a la escuela, pues el hecho de que ya no vayan a la escuela, pues la mamá ya no los lleva a la misma razón de ello, pues evidentemente ya no gasta en gasolina, en el traslado de que sale de su casa a la escuela, desde que compra el lunch, y en ese sentido hay una cadena de actividad y de productividad que se ve muy limitada. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros apreciar incluso en estas épocas navideñas que ya estamos en ellas, cuando los niños están sin actividad en la escuela, la actividad comercial baja. Evidentemente en esta temporada, pues bueno, viene el aguinaldo, vienen otros serie de gastos, de insumos, consumos, que evidentemente hacen de este mes un mes muy redituable en la economía de los países de manera global. Ya habíamos hecho también nosotros referencia a las fuentes del derecho mercantil, que era la ley, era la costumbre, la jurisprudencia, y en ese sentido, bueno, vamos a entrar ya un poquito, ya como les había dicho, a nuestra ley que regula esta serie de requisitos, de actos comerciales, de personas que necesariamente se dedican a la explotación de esta actividad, pero no necesariamente que tienen que ser comerciantes, sino que también todos lo somos en la medida en que desde que vamos a la tienda ya pagamos un impuesto. Entonces, no necesariamente como compradores tenemos que tener determinados requisitos, pero precisamente de esto ya nos vamos a encargar, y ya es propiamente entrar al Código de Comercio, y para ello el artículo 3º de esta ley nos hace referencia que se reputan en derecho comerciantes a las personas que teniendo esa capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos un requisito, ¿sí? En el que nos hace señalar nuestra ley que es una ocupación ordinaria, ¿sí? Para tales efectos, su fracción segunda del artículo 3º nos hace también referencia que las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. ¿Ello qué quiere decir? Pues necesariamente que toda sociedad, ¿sí? Indistintamente de que esté dada de alta ante las autoridades hacendarias
necesariamente deberá ceñirse a esta disposición legal. Y también sucesivamente la fracción tercera nos hace referencia a las sociedades extranjeras o a las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, de tal manera que toda actividad comercial por parte de particulares, de sociedades, de empresas, de agencias, de sucursales necesariamente están ceñidas a nuestra ley de comercio. Y en ese sentido, también el artículo 4, ¿sí? Nos hace referencia a que las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no sean o no son de derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas a ellas y a las leyes mercantiles. ¿Y ello qué quiere decir? Bueno, pues necesariamente que, por ejemplo, en el caso particular, Elizabeth, Jonathan, Ali, Carlos, el día de hoy se les ocurre ir a un bazar y sacar sus computadoras, sus iPads, sus teléfonos celulares. Bueno, están realizando actos de comercio, ¿sí? Y necesariamente están obligados a atender las disposiciones de esta ley de comercio. Para tales efectos, se obligan también a determinados requisitos, a determinadas obligaciones, y que esta actividad no queda en el abismo. Es decir, ahorita Elizabeth pues me vende una computadora, voy, se la compro y ella me dice, pues le vendo una computadora en X o Y características, con determinadas cualidades, en cantidad, pero resulta que llegando a mi domicilio, a mi despacho, pues me percato que efectivamente esa computadora pues no cumple esos requisitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues necesariamente que tengo la capacidad legal para enfrentar alguna situación de inconformidad que esta ley me señala, además de diversas, para impugnar este acto de comercio. Entonces, no por el hecho de que eventualmente el día de hoy salga ella y ponga a la venta determinados artículos que, aunque bien pudieran ser incluso hasta ilícitos, ¿sí? Pues necesariamente puede tener un castigo por la ley. ¿Hasta aquí alguna duda, Carlos? No, Lick, no, Lick, vamos bien. Excelente, excelente, Carlos. Hasta aquí, Elizabeth, ¿algún comentario o alguna referencia, por favor? Sí, maestro. El Código de Comercio es a nivel federal. Sí, 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 efectivamente. En el ámbito estatal hay también códigos o algo, alguna ley, o todos se rigen por esa ley. Por eso no. Todos se rigen por esta ley. Haces un comentario muy importante, Elizabeth, porque en mis inicios como abogado, pues sabedor de que tenemos esta ley de comercio, pues dije, bueno, pues es federal, entonces tengo que acudir a un juzgado federal, ¿verdad? Pero no era el caso. O sea, que también yo podía, ¿sí? Realizar alguna demanda ante el fuero común. Entonces, indistintamente, los gobiernos o las entidades acogen esta ley para que puedan, en los ámbitos de aplicación, poderla ejercer. Y los particulares también, o sea, indistintamente pueden ustedes acudir a un juzgado federal o fuero común para realizar, alguna demanda, ¿sale? Eso es muy importante lo que nos acaba de decir aquí nuestra compañera Elizabeth. Ahora bien, el artículo 5 también nos hace referencia a que toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quienes las mismas no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene la capacidad legal para ejercer. Y ya vamos a ver también quienes no tienen esa capacidad, ¿sí? O sea, consecuentemente vamos a tratar de no meternos a todos los artículos porque pues no nos daría tiempo, pero sí cuando menos los que yo considero que ustedes tienen que tener el conocimiento para los efectos de que ante cualquier
situación propiamente de la profesión, puedan ustedes tener ese conocimiento muy básico para poderlo llevar a cabo. Y es así como en el artículo 9, ¿sí? Nos hace referencia que tanto el hombre como la mujer casados, comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge. Ajá. Entonces, esto es muy importante porque no necesariamente están ustedes ligados en este aspecto a que necesitan ustedes el permiso o la protección o el consentimiento del otro cónyuge para poder ustedes realizar sus actos de comercio. Elizabeth está casada y necesariamente ella dice, en mi derecho, ¿sí? Del artículo 5º constitucional, mi pareja pues es abogado, pero yo, Elizabeth, pues me dedico a la compra de bienes raíces, vendo casas, vendo vehículos, y no necesariamente requiere de el permiso o la autorización de su cónyuge para que ella pueda disponer. Ajá. Pero también nos hace referencia que cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes, eso es muy importante, separación de bienes, ¿sí? En el régimen de sociedad conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, ¿sí? Esto tómenlo muy en cuenta, podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad sin licencia del otro cónyuge. Y esto es muy importante porque ya aquí ya nos habla de una limitación, ¿sí? Cuando haya un régimen de social conyugal, de sociedad conyugal. Ahí sí va a haber una limitante, pues obviamente Elizabeth, pues no se puede agandallar con los bienes del esposo, ni venderlos porque hay una limitante, ¿sí? No puede comprar, vender, enajenar, ¿sí? Esos bienes porque no son de ella, son del matrimonio, ¿sí? Entonces aquí sí hay ya una limitante. Si ustedes dicen, algunos de ustedes los veo muy jóvenes, dicen, pues yo me quiero casar, bueno, pues deben de tener muy en cuenta que a veces el amor es ciego y dicen, bueno, pues lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero llegado el caso, dicen, no, yo he trabajado por esto, si te casas, pues es por amor, cada quien su actividad, cada quien su lana, cada quien sus bienes, ¿sí? En razón de esas circunstancias que pueden hacer ese patrimonio, pero el artículo 9 sí contempla esta necesidad de que les dice muy puntualmente cómo, cuándo y dónde y cómo pueden ustedes realizar esos actos de comercio. ¿Qué los limita? ¿Qué los limita? Una sociedad conyugal. Y esto pues sí es muy importante, ¿sí? ¿Aquí alguna pregunta, Carlitos? No, Lick, no, ¿No? no. Excelente, ¿Qué excelente. piensas de eso, pues, de la sociedad? Exacto, exacto. Ahora, ¿quiénes no pueden ejercer el comercio? ¿Sí? Porque también esto es muy importante. Y ahorita los voy a citar así muy de manera general y vamos a entrar a esas dudas que seguramente pues, podrían tener. Por ejemplo, ¿quiénes no pueden ejercer actos de comercio? Los corredores. Ahorita vamos a ver qué son los corredores. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. ¿Sí? Esto en alusión al artículo 12 de nuestra ley. Ahora, los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. ¿Sí? Y para ello, pues ahora sí vamos a ver, porque seguramente la pregunta, la duda, es ¿qué es un corredor? Bueno, para tales efectos es un licenciado en Derecho habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, previo el cumplimiento de requisitos que la ley señala y que lo es la Ley Federal de
correduría pública y su reglamento, ¿sí? Y básicamente entre sus funciones, ¿sí? Tiene la de garantizar la seguridad y certeza jurídica, ejerciendo un control de legalidad en las transacciones comerciales y otras materias de competencia federal. También estos se ocupan de brindar asesoría profesional y tienen la obligación de guardar el secreto profesional que le impone la ley, lo que representa un elemento de confianza para quienes utilizan sus servicios, ¿sí? De conformidad también con el artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública, actúa como agente mediador, perito evaluador, asesor jurídico, árbitro y fedatario público. Entonces, entendamos esto es así como el padrecito en los actos de comercio, ¿sí? Entonces, evidentemente, este debe estar habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía y ya decíamos que este efectivamente puede ser un agente mediador, un perito evaluador, un asesor jurídico, un árbitro o fedatario público, ¿sí? Habrá en algunos casos respecto a estas referencias que les acabo de decir, dice, bueno, que especulado, algunos estamos más relacionados a estos conceptos por la materia que nos pudiese gustar, otros a materia laboral y así consecuentemente, pero peculado en síntesis es que es una persona, puede ser cualquier persona, que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios, ajá, o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destine. En este caso particular, yo le digo en este momento a Carlitos, ¿sabes qué? Nos vamos a hacer cargo de una obra para tales efectos. Te voy a dar dinero para que tú compres semilla, frijol y brindemos seguridad a los ciudadanos. Entonces, en este momento yo, gobierno federal, yo soy el secretario de Hacienda, soy el secretario de Agricultura y le doy a Carlitos esa facultad. Y eso se llama Segalmex. Segalmex se llama Seguridad y Alimentos Mexicanos. Esto es trato de vincular esto a temas, son a maneras de ejemplo, pero temas que en nuestro día vamos a ir escuchando en la radio, en las noticias. Y es bueno, pues hay un acto de corrupción en Segalmex. ¿Qué es Segalmex? Seguridad y Alimentos Mexicanos. El gobierno federal le dio a Carlitos determinado dinero, determinada facultad para hacer la transacción de semilla, de frijol sin gorgojo, ¿sí? Y para que los llevara a la zona de Guerrero. Entonces, en este sentido, Carlitos, ¿qué hizo? Pues le dice a Elizabeth, pues ya nos contrataron aquí en la empresa, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprar semilla, pero resulta que la compra con gorgojo o no la compró, entonces se simularon determinados actos de comercio y que hoy es materia de ese problema, de ese acto de corrupción que mucho ha hablado el gobierno federal, particularmente el señor Andrés Manuel López Obrador, en el entendido de que dice él, incluso ya hace referencia, hace una crítica, una sentencia moral, donde acepta que es el único acto de corrupción en su gobierno. Entonces, sin menospreciar esa presunción de inocencia de Carlitos, pues ya me lo está sentenciando, ¿no? Sin tener un procedimiento que el órgano jurisdiccional tenga bien señalarlo como una persona responsable. Pero lo cierto es que habría que ver si Carlitos tenía esa facultad de tener ese dinero, de realizar esos actos de comercios, o solamente a él tenía determinado obligación.
Entonces, por eso es muy importante. Incluso, fíjense que hubo la oportunidad de que me cayera este asunto de Segalmex, pero bueno, por X o Y razón, no hubo la oportunidad de retomarlo. Probablemente en un futuro muy cercano, pueda llegar a las manos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, en ese sentido, podemos también nosotros hacer referencia a qué es cohecho, ¿sí? También esto también es conocido como soborno, que consiste en solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo, ¿sí? Entonces, trato de que tengan la información a la mano para que en la manera en que vayamos nosotros revisando nuestra ley de la materia, ir desmenuzando estos posibles preguntas, estas dudas, o ir cerrando esas pequeñas llamémosle brechas, para que nosotros podamos tener conceptos mucho más amplios de lo que trata esta ley. También puede ser como la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones arbitrarias que lleve a cabo un funcionario público en provecho propio. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que Carlitos ahorita me lo asignan como un representante de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y pues llega a determinada región del país y pues le dan su código de comercio, le dan sus oficinas, y resulta que Carlitos pues se pone a aplicar impuestos, multas y otras prestaciones que como servidor público las cobre a razón de que va a ser un traslado de aguacate de Michoacán a la Ciudad de México. Pero resulta que Carlitos ahorita se le ocurre decir que, bueno, quien no le cubra el concepto saliendo del lugar de origen, pues tendrá que cubrir la misma con un impuesto adicional, ¿sí? Porque ahorita se le ocurrió por una multa. Y básicamente es que va a ser $1, ¿sí? Por kilo de aguacate. Entonces, sumado eso en las toneladas del producto de aguacate, pues ya se imaginarán cuánto dinero se nos va a llevar nuestro amigo Carlitos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque básicamente en esta ley de comercio se pelean, son pesos, ¿sí? Pero que eso traducido en toneladas, ¿sí? O dado el mayoreo con el que se compra, estamos hablando de millones y millones, incluso de dólares, ¿sí? O sea, dice, pues, la diferencia es $1, son centavos, sí, pero cuando ya se compra a granel, la cantidad es abismal. Entonces, les digo esto, yo lo vi muy mínimamente en una actividad que yo tenía en la papelería que tengo. Compraba una caja de lápices, ¿sí? Y por ejemplo, la caja me salía, ejemplo, ¿no? 80 pesos. Y llegaba mi esposa y decía, ¿sabes qué? Porque ella está muy relacionada con toda esta actividad. Le decía, después de 5 cajas, ¿cuánto precio me da? No, pues que 60 pesos. Le digo, y consecuente va disminuyendo el precio si me llevo más cajas, sí. Dice, ¿cuánto y tanto? Entonces, la caja que costaba 80 por unidad, terminaba saliéndole en 50 pesos, ejemplo. ¿Sí? Entonces, evidentemente una caja, la ganancia que se tenían era de 30 pesos por caja, pero adicionalmente, ya cuando la venden ustedes por unidad, todavía la ganancia es al triple, porque ya no le ganan
los 2 pesos, sino de los 30 pesos sumados. O sea, pues obvio, reditúa mucho, mucho, mucho y muy bien. Ahora, todos estos productos, la papelería ya no propiamente hubo el mercado asiático que entró a México, vino a inundar también y a trasladar, a quitar, a posicionar al empresario mexicano en papelería, lo desplazó totalmente. Entonces, actualmente, si ustedes han tenido un poquito por ahí de atención, pues no sé si se han percatado que ya venden bandera china, bandera mexicana china. Entonces, imagínense, o sea, bueno, ya hubo por ahí un litigio, ¿sí? Donde estaban peleando los derechos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, digo, estos amigos son buenísimos para hacer business, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que por ejemplo, en el caso de ustedes como abogados, como comerciantes, tengan pleno conocimiento de todas estas aristas que la ley nos señala para los efectos de que no puedan tener ellos ventaja respecto de estos productos. O viceversa, que a ustedes, con ustedes no se hagan daño, ¿no? En ese sentido de que, bueno, pues van a realizar algún acto de comercio, van a representar a una empresa y tienen que tener todo este equilibrio, ¿sí? De mercado para los efectos de que no puedan tener ahí una merma económica, ¿no? Y a lo mejor esa ganancia que pudieran allá ustedes perder, si ustedes la pelean, pues la pelean para su profesión. ¿Sabes qué? Mira, yo cobro esto, pero dado todos estos problemas que tú tienes en tu empresa, yo te voy a cobrar el doble. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que ustedes y como abogados decidan quién es su cliente, no que el cliente decida al abogado, ¿sí? A veces el abogado, a veces por la necesidad, por la poca actividad profesional que hay, pues dice, bueno, pues vamos, ¿no? Entro al asunto, pero siempre soy de la idea que siempre se reserven al momento de aceptar algún asunto, reviso el asunto y te digo cuál sería el presupuesto que yo te cobraría a razón de esto. Pero si usted lo permite, si usted lo quiere, yo le voy a cobrar por mi asesoría. ¿En qué consiste esta asesoría? En este sentido. Ustedes van al doctor, ¿sí? Van al dentista, pues ustedes desde que entran con el dentista, con el doctor, pues ya les está cobrando y el abogado ha sido, la verdad, yo lo veo muy generoso, ¿sí? Con los trámites, con los servicios que realiza y esto pues es muy importante porque pues efectivamente ustedes realizan un gasto de todos los días, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta al momento de realizar estos actos de comercio y realizar la representación hacia cualquier empresa, llámese en el sector público o privado, y cobren definitivamente hasta $1, ¿sí? Ya por ahí Carlitos nos decía que también realiza una actividad en una empresa en materia de seguridad y así las cosas, ¿no? Desde que, ¿sabes qué? Yo te ofrezco este servicio, pero usted me va a pagar porque yo traslade su mercancía a través del personal de seguridad de tales a tales horas, llevo un sistema de monitoreo, ¿sí? El personal de seguridad va con armas, ¿sí? Y obviamente van con licencias, van con portación, hay que pagar, pues gasolina, hay que pagar cuotas, y bueno, pero aquí Carlitos ya nos podrá decir o hacer mayor referencia respecto a todo este cúmulo de paquete que él puede ofrecer, porque es así, ¿no, Carlitos? Sí, Lick, sí. Depende la región. Además de Depende la región, ¿verdad? el el mapa delictivo del país. Claro, claro, fíjate que ahorita lo que tú estás diciendo, eso es muy importante.
Esto vino a cambiar mucho las cosas y ahora ya tú lo dices, el mapa delictivo, la región del país. En Sí. Chiapas vemos 14 muertos, en Aguascalientes, en todas Hay las regiones. un ejemplo muy claro y muy presente de la semana pasada, Lick. Bajamos equipo de audio precisamente a Villahermosa, Tabasco, a Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Cancún, toda aquella región. Y obviamente el equipo viene de Guadalajara. Y, y sí hubo un momento en el que me dicen, ¿por qué en esta cantidad se elevó más que en otras? Y ya les expliqué, no pasó nada, ¿no? O sea, lo entendieron perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que ya en esta semana les acabo de decir que otro equipo similar al que yo le presté el servicio, en Puebla lo asaltaron 2 trailers. Y les dije, por eso salen esa cantidad. El señor no quiso pagarlo, pues ahí están las consecuencias. Sí, porque O sea, adicionalmente tú prestas un seguro, ¿no? Si te llegan a atracar, pues tú tienes que cubrir a razón de lo que cobras. sí, va todo incluido. Fíjate qué interesante estas circunstancias, estas aristas de este problema. Y esto no nos lo dice el acto de comercio, la ley de comercio, pero ustedes como usuarios, como comerciantes, como vendedores, como compradores, sí lo tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Y por eso, a razón de un contrato, porque pues, efectivamente aquí Carlos dice, yo te cobro caro, pero es un servicio muy profesional, cuentas con seguro, incluso te lo llevo en avión si quieres, pero evidentemente el costo va a salir más caro, pero bueno, esos Claro, son claro. los problemas a que los enfrentamos y que nuestra ley de comercio sí regula. Para tales efectos, aquí entran a razón de ello varias leyes, ¿sí? Que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Entonces, muy bien. Elizabeth, ¿algún comentario adicional? No, ninguno, maestro. Bueno, Bueno, sí, sí, es que el que tenía era del corredor, que ya sí, hemos pasado. claro. De igual manera, por ejemplo, tengo entendido que una notaría fallece el titular de la notaría y hasta ahí queda la notaría, ya no queda como de que se pasó al hijo o algo, ¿no? Con con el corredor pasa igual, o sea, hasta ahí queda, Sí, o hay también. no, lo mismo, se extingue esa situación legal y consecuentemente todo lo inherente o lo relacionado a esa actividad. Sí, efectivamente, Elizabeth. Exacto, exacto. Gracias. Eh, eh, También esta ley nos hace referencia que los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que se hubiese convenido en los tratados, ¿sí? Eh, entre respectivas naciones y lo que dispusieran las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. Entonces, México es un país, la verdad es muy generoso en ese sentido, y el propio artículo primero nos hace referencia de ello, ¿sí? El artículo primero nos habla del derecho de igualdad, ¿sí? Entonces, por el simple hecho de estar en territorio mexicano, cualquier mexicano extranjero gozará de las mismas prerrogativas. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo si nuestra ley es muy generosa en ese sentido. A razón de ello, pues también se ha utilizado malamente para que también extranjeros puedan también realizar algunas otras circunstancias. Pero bueno, ya de eso iremos hablando con posterioridad. Sucesivamente, el artículo 14 nos dice que los extranjeros comerciantes en todos los actos de comercio en que intervengan se sujetarán a eh, la ley de comercio, ¿sí? Y demás leyes del país, porque esto a razón de esa actividad que realicen. Sucesivamente, el artículo 15 nos cita que las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal podrán ejercer el comercio
sujetándose a las prescripciones especiales, ¿sí? De nuestra ley de comercio, todo en cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación. De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio, según el artículo 16, nos dice que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a ¿qué? Dice que los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la publicación por medio de la prensa de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y en su oportunidad de las modificaciones que se adopten, ¿sí? Esto en tratándose de nuestro marco jurídico, entonces sí lo dispone nuestra ley de comercio. En la fracción segunda, a la inscripción en el registro público de comercio, ¿sí? El registro público de comercio. Entonces, cuando vayan a realizar un acto de comercio y que en cuanto tengan ustedes un problema de cantidad, de calidad, que no se vende este producto con las especificaciones que fue realizado, pues ustedes pueden acudir a diversas instancias y ya como abogados, como peritos de la materia, hacerle referencia entre estas que necesariamente deberán estar inscritos en el registro público de comercio. Y tanto no tengan esta calidad, pues evidentemente estarán en algún problema muy serio porque pues ustedes gastaron aditamentos para su oficina. Recuerdo aquí una manera de ejemplo, un amigo dentista que gastó, íbamos saliendo de la universidad, él se dedicó a ser dentista y acude posteriormente a mí porque va al World Trade Center y realiza la compra de todo su oficina para el consultorio, gasta como entre 300 y 500 mil pesos, todos sus ahorros, y resulta que la empresa era fantasma. En el World Trade Center, o sea, esta empresa hizo todos sus registros ante el World Trade Center, decir que es una empresa legalmente constituida, con un nombre, con un domicilio, estar en el registro público de comercio, con su RFC, bla, 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 bla. Su marca, su patente, y le dan chance de estar en el World Trade Center. Va Elizabeth y dice, me gustó todos los muebles, ¿cuánto? 350 mil pesos. Pero ahorita tendrá que hacer el depósito para que le respetemos esa cantidad, porque el precio normal está de 800 mil pesos. Pues Elizabeth dice, saca su teléfono celular y deposita el 50% y el otro 50% tiene que ser antes de enviarse el producto. Y lo realiza. Pues jamás le llegó al amigo. Y entonces, pues esos son los problemas que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cautos, ¿sí? Cuando acuden con la maestra Elizabeth, con el maestro Carlos, con Jonathan, y les consultan respecto a estos actos de comercio, lo primero que ustedes tendrán que valorar como profesionistas, como abogados, es investigar de acuerdo a nuestra ley de comercio si estas empresas, si estas sociedades cuentan o no con toda su documentación en orden y ante las autoridades correspondientes, ¿sí? Es decir, que no sean empresas fantasmas. De ahí, pues evidentemente que el mexicano, que desgraciadamente es poco cauto al momento de realizar actos de comercio, investiga esto, ¿sí? Y los problemas son después porque vienen fraudes y pues que sí son muy
crean problemas muy graves a la economía, ¿no? ¿Aquí alguna pregunta? Y en ese sentido se puede proceder por denuncia penal, sería, ¿no? El caso. Sí, claro que sí, Elizabeth, efectivamente, ahí estamos hablando de un fraude, efectivamente. Y ya, pues, ya ustedes se encargarán de realizar la denuncia correspondiente, ¿sí? Elizabeth Martínez, persona que tengo mi domicilio, bla, 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 número telefónico, eh, básicamente hago referencia de los presentes hechos. Y ahí se pone a citar que el pasado sábado, acudió al World Trade Center, estando en el piso tercero, donde se hacía la exhibición de muebles para esto, ¿ves? Se acercó al local 1A, donde hacían la venta de computadoras. Básicamente compré 20 computadoras de la marca bla, 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 bla. ¿Sí? Bien, en tanto que yo me hacía acompañar de mi compañero de escuela de nombre Carlos Gómez, que también es abogado, nos dieron folletos, nos dieron información, ¿sí? Nos hicieron referencia que teníamos que hacer un depósito en tal cuenta, ¿sí? Por esas 10, 20 computadoras que se compraron de la marca, de tal color, especificaciones, ¿sí? Me hicieron entrega de estos documentos, mismos que anexo a la presente denuncia, ¿sí? Quien de puño y letra me hizo referencia de esto. Para lo cual solicito, ¿sí? Después de ya narrar todos los hechos, se investigue al propio World Trade Center de cuál fue la manera en que se realizaron las gestiones para que esa persona, ¿sí? Que tuvo a la vista esos muebles, de ese local 1A, el nombre de las personas, qué documentos exhibió, en sí una serie de más requisitos que le debieron de haber exhibido, ¿no? Y aleatoriamente, pues incluso hacer referencia también a que esta empresa, pues evidentemente pudiera ser un responsable, ¿no? También adicionalmente, porque también tienen la obligación también de ver, como aquí nos lo decía nuestro compañero Carlos, pues debe de haber ante esa eventualidad de riesgos, debe de haber un seguro. Y esa empresa, sí, que se contrató, pues debía de haber brindado también esa serie de seguros para clientes o ante un problema de esta magnitud. Así sucesivamente a mantener un sistema de contabilidad conforme al propio artículo 33. Ya iremos viendo esta circunstancia, pero debe de haber un sistema de contabilidad y ahora lo vemos incluso hasta de manera muy común. No sé si ustedes ya en el ejercicio ya de esta profesión que ya les piden también, en el SAT también ya les piden que estén dados de alta, ¿no? O si van a realizar algún acto, oiga, usted ya está dado de alta, sí o no, porque desde aquí ya viene una regulación. Entonces, y fue a razón de este sexenio que, bueno, esta ley de comercio ya venía funcionando a partir de 1988, me parece, pero pues era muy blanda, muy generosa en ese sentido, pero ahora sí, prácticamente ya todas las personas físicas o morales nos tienen ya prácticamente más a la vista, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de tener un sistema de contabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, ahorita Elizabeth en una empresa le llega una auditoría, hace ella pagos ante el fisco, pero sí, pero pues yo no llevo nada, ninguna actividad, ¿no? Ningún sistema de contabilidad. Bueno, pues desgraciada o afortunadamente tendrá que hacerlo también incluso a través de de un profesionista en la materia para que le realice todos sus pagos, toda la actividad hacendaria, ¿no? Entonces, un contador. También dentro de estos requisitos está la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Básicamente también ya tratándose de estas actividades propiamente, ya hay registros por internet, ya tienen ustedes o dan a conocer también su
a través de sus cuentas, ¿sí? Toda la información que se procesa con relación propiamente a la actividad. Entonces, ya no somos tan cautivos, desgraciadamente, como pudiera ser el caso, pero todavía en el caso de los changarritos, todavía afortunadamente no veo ningún problema, ¿no? Pero es algo que ya paulatinamente ya tendrá que irse superando, pero ya nos quieren meter a todos en este tipo de obligaciones. No sé, ¿hasta qué horas tenemos nuestra clase o son 11:34? Hasta Es las 12, maestro. a las 12, ¿verdad? Ok. Entonces, no vaya a pasar como la vez pasada. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Yo, maestro, un Sí, comentario que en sí. relación a la secretaría en esto de, de las empresas morales, en la Secretaría de Economía, en una página web, tienen una página que se llama algo de SIGER. Y Ajá. ahí es donde uno puede comprobar o verificar el nombre de alguna de una empresa o de una persona. Que yo quiero saber, Julio Tapia, obviamente va a haber homónimo siempre, pero ya con los datos identificativos que es el RFC o la CUR, pues ya sabemos si es la persona o no. Yo quiero saber, Julio Tapia, cuántas empresas tiene. Y ya, me meto. Obviamente cuesta, o sea, para hacer esas consultas, depende, porque hay desde, creo que 50 pesos hasta 800 pesos o más para hacer la consulta, pero se realiza esa consulta y pues ya, si yo quiero saber, Julio Tapia, en qué empresas tiene, ya me meto en esa página. Que claro, que son todas las que estén dadas de alta ante como en el comercio público o legalmente estén dadas de alta. Porque Dice que acaba de dar un tip ahorita, maestra Elizabeth, porque efectivamente es algo que, digamos que ese desconocimiento nos lleva a graves errores como compradores potenciales, porque eh, no tenemos esa precaución. o ver también la empresa, o sea, meterte y ver la empresa si realmente está dada de alta y quiénes son los accionistas y con qué giro está dada de alta, ¿no? Porque puede ser, no sé, una de constructora, pero realmente su objeto es diferente. Sí, 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 o el caso, como ya hacíamos referencia, que ya hay una sentencia ejecutoriada y que evidentemente está quebrado, ¿no? Entonces, no pudiera realizar actos de comercio precisamente por estas circunstancias. Es decir, hay una reputación que ya es negativa y ante esa circunstancia, pues ya definitivamente están limitados para este tipo de situaciones. Pero qué muy importante, maestra Elizabeth, porque hasta ahorita se me ocurrió, fíjese, a lo mejor a la manera, como yo a veces subo información, sí, propiamente de la actividad que yo realizo, y a veces también como análisis en materias de política, seguridad nacional y pública. Pero esto es muy importante lo que nos acaba de decir, porque muy a menudo pasa eso y ahora pues casi es algo muy cotidiano que nosotros tengamos que comprar hasta, yo veo por ejemplo a mi hija que me dice, vamos al cine y ya compra, saca su teléfono, y ya compró los pases, ¿no? Le digo, vamos al cine. La verdad es algo de lo que yo estoy por cumplir 50 años, pero todavía me cuesta trabajo el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes que están todavía chavitos, tan jóvenes, pues evidentemente les facilita mucho todo este tipo de situaciones. Pero esto que nos acaba de decir ahorita, maestra Elizabeth, es muy importante porque pues yo lo voy a ocupar hasta para hacer allí como algo precautorio, ¿no? Si deseas realizar un acto de comercio, si deseas realizar una compra-venta, cerciórate de que la empresa exista. Consulta tal. Sí, un nuevo proveedor, no sé, de libretas en la papelería, ya. Hay que ver si está esa empresa como tal. Sí, 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 definitivamente, definitivamente, y muy bien, muy bien. Ahora bien, eh, eh, los comerciantes también tienen el deber, ¿sí? De acuerdo a nuestra ley, de participar de la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad por los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilios
sucursales, relaciones o corresponsables mercantiles. Esta información dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho, su ubicación y objetos, si hay persona encargada de su administración, su nombre, firma, si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social o denominación y la persona o personas autorizadas para usar una u otra y la designación de las casas, sucursales o en su defecto de agencias si lo hubiese. Esto es algo de lo que ya comentaba la maestra Elizabeth, que es muy importante que nosotros tengamos esa información. De lo contrario, podemos ser víctimas de un fraude, de una empresa que no esté bien constituida y consecuentemente que esa empresa no existe. Es decir, las empresas fantasmas, de tal manera que estemos en condiciones, al ser víctimas de un hecho de esta naturaleza, de un hecho delictuoso y evidentemente, pues, si a ustedes los contratan para representar a una empresa y realizar estos actos de comercio, pues sin investigar, sin llevar una investigación más rigurosa respecto de las empresas con las que ustedes van a realizar actos de comercio, pues aquí ya lo grave es que ustedes pueden poner en peligro el capital de sus representados, de la empresa que representan, y eso los llevaré incluso a ustedes a un problema muy, muy grave, ¿sí? Porque ustedes tienen esa calidad de garante. ¿Cuál es esa calidad de garante que le dieron a la maestra Elizabeth? Pues que ella tenía la obligación, porque ella la contrataron específicamente para realizar todas estas actividades, ¿sí? Y ella contrata con Carlos y con Julio César Tapia, y le vendemos cuadernos, le vendemos computadoras, pero resulta que le pedimos de adelanto el 50% y jamás nos volverán a ver. Y aquí pues el problema que se queda Elizabeth, porque pues ella es la representante, ¿sí? Legal de la empresa, y resulta que pues le van a decir sus representantes, pues tú te prestaste este tipo de situaciones, a lo mejor tú hasta sabías, ¿sí? Entonces, es obligación de Elizabeth y dada esa calidad de garante, pues, ¿qué crees? Ahora la responsable y la de la bronca eres tú. Entonces, de ahí la idoneidad de tener en cuenta todos estos conceptos jurídicos que evidentemente evitarán a la postre un problema personal e incluso de que se ponga en riesgo nuestra persona, nuestra libertad. Sucesivamente, también nos hace referencia que en el registro público de comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y conforme a la legislación lo requiera, ¿sí? La operación del registro público de comercio está a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y puede ser esta la encargada de vigilar estas actividades, así como la inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para las sociedades mercantiles y para los buques, los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario. ¿Por qué es potestativa? Porque no necesariamente es obligatoria, pero ¿para quiénes sí es obligatoria? Para las sociedades mercantiles, que sí o sí deberán contar o estar inscritas en el registro mercantil, ¿vale? Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí, como nos decía Elizabeth, necesariamente deberán contar con esta documentación. Y es así como el propio registro público de comercio operará con un programa informático y con una base de datos. También nos hacía referencia aquí la maestra Elizabeth, que podemos acudir a esas plataformas para revisar que efectivamente se cuenten con, estén inscritos en esa base de datos, ¿sí?
que deberá estar interconectada con todas las oficinas de las entidades federativas. Es decir, la misma información que ahorita estoy revisando en Ciudad de México, la puedo revisar en Baja California o hasta Chiapas, ¿sí? Y deberá ser esa misma información de la misma calidad original en que estén registradas. En ese mismo orden de ideas, pues deberá contener un respaldo, ¿sí? Un respaldo electrónico, deberá existir programas informáticos que se realizarán la captura de almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de toda esa información registrada. De ahí, pues evidentemente la utilidad de que ya contemos con todas estas plataformas, en el caso de que en algún momento a Carlos, a Jonathan, a Elizabeth o a mí como Julio César quiera realizar un acto de comercio, pues deberíamos de tener muy en consideración todos estos tipos de situaciones que necesariamente sí nos obligan a tener, ¿no? Y una de ellas ya es en el Registro Público de Comercio. Y mejor de esta situación, pues ya nuestro amigo Carlos, que realiza estas actividades de actividad propiamente de seguridad por todo territorio mexicano y diversas partes del mundo, no nos dejará mentir, que le requieren dichas empresas que cuente con esos requisitos, ¿no? Porque obviamente en razón de que esté dado de alta, pues también evidentemente puede cobrar pues una cantidad superior a la que pudiera realizar Julio César como personal, ¿no? O contratan a Julio César y le dicen, oye, pues traslada estas bocinas, pues yo te cobro 1,000 pesos por día, ¿no? Pero resulta que nuestro amigo Carlos dice, no, yo te voy a cobrar 10,000 pesos o 20,000, ¿por qué? Porque yo tengo que trasladar, yo te lo llevo con custodia, yo te las llevo con seguro, yo te pago servicio de gasolina, de seguridad en cualquier parte, las 24 horas, tiene sistema satelital, bla, 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 bla. Nos vende un kit de seguridad. Dice, bueno, pero con Julio César pues, sale más barato, son 1,000 pesos. Pues sí, pero yo no le voy a dar seguro, no va a llevar conmigo protección. Y ahí las consecuencias, los riesgos. Y bueno, pues lo que ya nos hablaba ahorita Carlos, algo muy importante que es el mapa, que yo no había tomado en consideración esto, soy muy sincero, pero el mapa delictivo que hay en México. Si lleva este servicio a Jalisco, pues no es lo mismo que Jalisco que a Querétaro, pero en los dos lugares están peligrosos, ¿no? Las carreteras de hoy en México son... También por dónde quieren que te vayas. Claro, claro, sí, sí, sí. Y esto es muy grave, Carlitos, es algo que la verdad no había tomado yo en consideración, pero, por ejemplo, un amigo me comentaba que cuando vienen los buques de Asia, ¿sí? Antes de COVID, ejemplo, cobraban $3,000. Ya llegaba la plataforma, le traían juguete a Carlos. Ahí están sus juguetes. Se me fue el nombre ahorita, son cajas de acero, ¿cómo se llama? Los contenedores. Contenedores. Entonces, $3,000. Aquí llegaba. Después de COVID, $30,000. Por lo mismo. Pero ahora, ¿cuál fue? Con lo que tú dices, ya te cobran todo. Antes no, llévenselo, no hay ningún problema, pero ahora los riesgos. Sí, cada día son más las regiones, pues. ¿Dónde, qué estados de la República son más caros, Carlitos? Al sur, ¿Al sur? al sur. Eso es definitivo y se cobra el doble. Sí, 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 sí. Eso y a Laredo. La Ah, zona Laredo también es muy, muy conflictiva. Hay una región ahí
pasando Monterrey que se llama Chinas. Hijo de la mañana. Cruzando eso dices, ya, gracias a Dios, ya pasamos. Y hay, por ejemplo, no sé, digo, yo lo veo por los medios de comunicación, los análisis que nosotros hacemos en materia de seguridad, pero no es lo mismo que ustedes lo ven en vivo, ¿no? El problema lo ven en vivo, o sea, pasan la carretera, están los apostados estos señores de las bandas delictivas y prácticamente si no dan dinero, les bajan todo, o incluso también ya como están bien constituidas estas bandas delictivas, ya desde antes ya tienen que ustedes abonar o cómo se da ese servicio de seguridad que ellos les prestan, que es la seguridad, ¿no? Pues es que a mí no me ha tocado hacer trato con ningún grupo delincuencial. Ajá, En la México, bueno, en el Arco Norte, antes de llegar allá a Oaxaca, me tocó en alguna ocasión cuando empiezan ellos a hacer los seguimientos, empiezan a seguir los transportes de carga y ven cuál va custodiado, cuál no, empiezan a ver las razones sociales y yo creo que ya se meten a investigar qué razón social es, okay. pero el seguimiento lo hacen un buen tramo y son varios vehículos. Entonces ahí me tocó en alguna ocasión en ese tramo, ver cómo empezaba el seguimiento y abordamos los vehículos, ¿no? Los abordamos tal cual y pues los vehículos huyen. Entonces tú dices, pues oye, o sea, sí, sí, es de que están muy bien integrados, están muy, muy bien integrados. Aquí la diferencia es cómo los afrontas. Wow, pues es un problema muy grave, muy grave, muy delicado lo que está pasando en nuestro país y nuestras carreteras eh, eh, son verdaderas, en este caso nuestras carreteras que operan verdaderas bandas delictivas y, Claro. y así Y desde en- esto hasta aeropuertos, ferrocarriles, ya ven que también los descarrila, ¿no? sí, sí, exactamente, por robarles las mercancías. Pasa mucho hay una zona de Jalisco que es entre el Salto y Tlaquepaque, las juntas se le llama ahí en Jalisco, que es muy común. En esa zona, como es zona de carga del mismo Ferromex, es muy común que anden a muy bajita velocidad, ya cargados con diferentes productos. Entonces ahí en esa región es muy común que estén asaltando los vagones del ferrocarril, ¿no? Le quitan frijol, trigo, todo eso lo que llevan a granel, empieza el robo. Es muy, muy común. Pues qué pena, amigos, pero esto es lo que está pasando en nuestro México y esperemos que esta política de abrazos y no balazos, si bien es cierto que no es lo recomendable esos balazos, pero tampoco que haya abrazos, ¿no? Que más bien el Estado realice su función de seguridad, que realice su función preventiva de prevención del delito y la persecución del mismo, pero veo tristemente una autoridad muy pasiva en ese sentido. No obstante, al día de hoy, habiendo tanta tecnología para darle seguimiento para prevenir estas conductas que laceran mucho las economías regionales y del país. No es posible que nuestros connacionales en los Estados Unidos envíen eh, parte del Producto Interno Bruto que sea mayor que el que se genera aquí en México. Casi es decir, lo que mandan nuestros connacionales, casi es lo mismo, ¿sí? A lo que Pemex como actividad realiza. O sea, estamos hablando de flujos de capitales muy grandes, muy enormes, y por eso se emociona el presidente, ¿no? ¿Sí? Las remesas que mandan nuestros mexicanos, dice, este sexenio, este trimestre, este semestre, fueron mejor. Y se,
no se ve reflejado en la infraestructura como Y, tal, ¿no? pero entonces lo más idóneo, la mejor política sería mandar mexicanos, ¿no? Porque pues yo creo que eso es más, reditúa más, ¿no? Entonces, pero bueno, tendremos que avanzar en muchos temas y bueno, yo creo que hasta aquí el día de hoy terminamos. Algunos comentarios finales, Elizabeth, No, maestro, ninguno. ¿sí? Carlitos, algún comentario adicional o incluso también respecto a de la cátedra, la clase, vamos a ir analizando el código comercio. Pero no Sí. nos vamos a meter en cuestiones, en artículos que a lo mejor no podían tener, son muy importantes, obvio, desde luego, pero estoy tratando de seleccionar el material que requiera algún análisis por parte nuestro, ¿no? De lo cual sí debemos de tener conocimiento y pero no sé qué les parezca hasta el día de hoy, si les parece a lo mejor hasta aburrida la clase o no. Ustedes díganme. No, Lick, no, Lick, va muy bien y pues lo importante es que estamos tratando de estar con temas ya actualizados, ¿no? Como tal. Sí, 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 claro. Y además, adicionalmente, cualquier duda, no duden ustedes en marcarme. Ya tienen, les dejo mi número una vez más, es el 55 64 51 30 80. Adicionalmente, de lunes a viernes me pueden seguir. Yo estoy en el 1150 AM a las 17 horas de lunes a viernes. Me dan en ese espacio informativo una cápsula de 3 minutos para hablar de temas de interés nacional, seguridad pública y política. Incluso si ustedes tuvieran ahí alguna reflexión, con mucho gusto, están abiertos ahí las oficinas para los efectos de que ustedes puedan hacer eh, alguna reflexión muy importante, como esto que nos está diciendo nuestro amigo Carlos, ¿no? Que de acuerdo a la región del país, pues también la actividad de custodia, de servicio de seguridad también incrementa y eso es pues muy grave, ¿no? Porque el Estado se ve rebasado para brindar protección y seguridad de la que es su obligación. Y obviamente, pues en tratándose de esto, adicionalmente estoy en Portal Mexiquense. Pues ustedes checan Portal Mexiquense, ahí subo también información y ahí, pues es parte de lo que nos gusta, lo que nos motiva todos los días, adicionalmente de estar con compañeros maestros como ustedes todos los días, pues también, retroalimentándose de esta valiosa información. Cualquier duda, pues estamos a la orden y hasta aquí el día de hoy dejamos las clases. Que tengan muy bonito día, amigos. Hasta luego, Elizabeth, Ali, Igual, maestro, buen día, Carlitos, gracias. Luego, Carlos, maestro, que esté bien. todos a la orden. Cuídense mucho. Hasta luego.